para que, para que ustedes tengan conocimiento, pues, de su persona, ¿no? El geólogo Jesús Efraín Pérez Espinosa realizó sus estudios de licenciatura en el año 2000 en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, concluyendo la licenciatura en geología. Se ha especializado en yacimientos minerales, ha tenido diversos cursos de actualización, como son diplomados en prehistoria de zonas áridas y costeras de la península, estudio en tectónica de placas y tectónica y magmatismo asociados a los diferentes ambientes geodinámicos. Ha tenido cursos sobre vulcanismo, ha hecho análisis en deformación en rocas, cursos para el manejo de sustancias químicas peligrosas. En fin, es extensa y vasta la trayectoria que él ha tenido. Me va a tardar mucho concluirla con su totalidad. Quiero resumir todo esto que él concluyó desde el 2000, estamos en el 2023. Tiene 23 años actualizándose y haciendo estudios diversos, sobre todo con temas diversos y variados que tienen que ver con la orografía de nuestro estado, ¿no? Sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al paleontólogo Efraín Pérez para que pues él inicie la conferencia. Pues adelante, maestro. Creo que su micrófono está apagado, el maestro Efraín. Ok, ahí está ya. Perfecto. Ok, ¿sí se mira la pantalla completa? Mira todo totalmente, sí. Ok. Bueno, pues buenos días, jóvenes. Como dijo el maestro, pues yo soy Efraín Pérez y trabajo en la Universidad Autónoma de California Sur, en el Departamento de Ciencias de la Tierra. Ahí en el departamento nosotros tenemos tres carreras, que son la carrera de geólogo, la carrera de geología ambiental y la carrera de gestión y ciencias del agua. Bueno, el tema, estas conferencias, como ustedes ya saben, pues son parte de un convenio, ¿no?, que tenemos con la UAPS, con el COVACH, y pues ya llevamos, este es el segundo año que estamos impartiendo estas charlas. El tema de hoy que les voy a platicar es muy sencillo, voy a abordarlo de manera muy sencilla. Es el tema de la densidad, que tiene que ver con la materia de física del cuarto semestre, ¿no? Creo que es el bloque 1 de su plan de estudios. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De qué es la densidad y cómo nosotros, pues la estudiamos, ¿no?, en el día a día. Bueno, el temario que voy a manejar voy a manejar una pequeña introducción, voy a hablar de algunos conceptos básicos, vamos a ver qué es la densidad, instrumentos de medición para la densidad y cómo nosotros, uno o dos ejemplos, ¿no?, en la vida cotidiana, cómo nosotros usamos el concepto de densidad, ¿no?, para desarrollar algunas actividades y para hacer algunos proyectos, ¿no?, en la vida diaria, ¿no?, tanto como individuos como sociedad. Voy a retomar algunos temas del semestre pasado, que ya se vieron en Física 1, pero nada más para que no se los olviden, ¿no?, para reforzarlos y para que los tengan siempre en mente, ¿verdad? Una de las ideas de estas pláticas también es que, pues, que ustedes entiendan, ¿no?, que los conocimientos que se adquieren en la escuela o que se les imparten, ¿no?, no son caprichos de los maestros nada más, sino que tienen una finalidad, ¿no?, tienen un propósito, un objetivo en la formación de ustedes, tanto como seres humanos, como futuros profesionistas y futuros, pues, trabajadores, ¿no?, se puede decir, ¿no?, en el sector económico, en el sector activo, ¿no?, de la economía del país. Entonces, en este diagramita, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos la física como ciencia y está involucrada en varios aspectos del universo, que es la materia, el espacio, la energía y el tiempo. En esto se centra la física, ¿verdad? Bueno, y para retomar el tema del semestre anterior, pues vamos a definir qué es la física. Bueno, la física es esa ciencia, ¿no?, que estudia el comportamiento de la materia, el comportamiento de la energía, y explica, ¿no?, todos los fenómenos que
que modifican su estructura, su forma, cómo se deforma la materia. Puede ser en reposo, puede ser en movimiento también, ¿verdad? Y la física, pues, se puede dividir en dos grandes ramas, ¿no? La física moderna y la física clásica. En la física moderna, que es la que nace, ¿no? Con las teorías de Einstein, ¿no? La teoría particular de la relatividad y la teoría general de la relatividad. Y estas teorías, pues, hablan sobre el comportamiento de la luz en el universo. Sin embargo, estas teorías, curiosamente, no se pueden aplicar a niveles moleculares, ¿no? A nivel atómico. Entonces ahí ya gobiernan otras leyes, ¿no? De la física cuántica. Y el otro aspecto, ¿no? De la física clásica, ¿no? Que habla de la mecánica, de la óptica, la acústica, es donde nosotros nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar más en la estática, ¿no? En la mecánica, en la hidroestática, ¿no? En específico, en el tema pues, de la materia, ¿no? Donde se involucra la densidad, ¿no? En los estados de la materia. Bueno, entonces, vamos a ver qué es una magnitud, ¿no? En la física, una magnitud, pues es toda aquella, o es una característica de la materia que tiene que ser medible, ¿no? Se debe de poder medir con algún instrumento, ¿verdad? Y esas medidas, esos instrumentos tienen valores universales, de tal modo que al intercambiar conocimiento, los científicos pues tengan los mismos valores siempre, ¿verdad? Que una medición, ya sea de temperatura o de masa, de volumen, de tiempo, pues sea para el mismo objeto, sea el mismo resultado en cualquier región y con cualquier instrumento, ¿no? Lo que se trata es de manejar siempre las mismas unidades. Hay otras magnitudes que no son medibles, ¿verdad? Por la física, ¿no? Acá les puse un ejemplo, ¿no? Les puse, por ejemplo, la belleza, el alma, la empatía, la conciencia, el amor. Pues estas son magnitudes, son características, pues que no pueden ser medidas con instrumentos y que el concepto va a variar de una persona a otra. Para lo que para una persona puede ser bello, pues para la otra puede parecerle diferente, ¿verdad? Entonces, de ese modo, pues la física estudia esas magnitudes de la materia, del universo, del espacio, en función de instrumentos y de unidades, ¿verdad? Que pueden ser plasmadas en un valor. Y bueno, aquí hay diferentes instrumentos. Por ejemplo, está una balanza para medir el peso, la masa. Está este termómetro para medir la temperatura. Aquí hay un cronómetro para medir el tiempo. Aquí hay un flexómetro, ¿no? Para medir la longitud. Y aquí hay un instrumento que sirve para medir la velocidad del viento, se llama anemómetro. Y este instrumento, pues, con esta flechita, mide la dirección del viento y mide la velocidad, ¿verdad? Esto tiene aquí, eso gira con el viento. Y aquí hay un eje que va hacia un instrumento de medición, ¿verdad? Y en relación a las vueltas, mide la velocidad y en relación de la dirección de la flecha, mide la dirección del viento. Ok, bueno, eso es nada más como introducción, ¿no? Para las magnitudes, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar, que utilizamos en la vida diaria. Y bueno, las magnitudes en la física se pueden clasificar según su origen y según su naturaleza. Según su origen están las fundamentales, derivadas y magnitudes suplementarias. Por su naturaleza están las escalares, están las vectoriales y están las magnitudes tensoriales. Ok, entonces, en las magnitudes por su origen tenemos las fundamentales, que son 7, que es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Por qué hago énfasis en estos conceptos? Porque de aquí se van a derivar los valores o las unidades en la que vamos a medir la densidad, ¿verdad? La densidad es una magnitud derivada que se compone, ¿no? De algunas magnitudes fundamentales que ahorita vamos a ver. Bueno, y las magnitudes derivadas, como les decía, es la combinación de las magnitudes fundamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de magnitudes derivadas. Por ejemplo, la temperatura
Está, por ejemplo, la carga eléctrica, la potencia, la energía, el trabajo, la presión, que se mide en pascales. La presión, por ejemplo, es la cantidad de fuerza que se ejerce en un área determinada. Por ejemplo, la fuerza también es una magnitud derivada, ¿no? Porque va a depender de la masa y de la aceleración que se ejerce en un objeto determinado. Ok, y bueno, las magnitudes suplementarias, pues son unas magnitudes que no corresponden ni a magnitudes fundamentales y tampoco son magnitudes derivadas. Pero están dentro o se consideran dentro de las magnitudes fundamentales y son dos principales. Una de ellas es el radián y el estereoradián. El radián es el ángulo que se mide o que hay dentro de un triángulo que se forma del centro de la circunferencia hacia el perímetro, es el radio, ¿no? Esta distancia que hay aquí es la misma distancia que hay a lo largo del perímetro de la circunferencia. Y aquí otro radio, ¿no? Entonces tiene una longitud de un radio por este lado, la longitud de un radio en esta dirección y tiene la longitud de un radio en este sentido. Y este ángulo que se forma entre estas dos líneas rectas se llama radián. Y el estereoradián, que es el ángulo que se forma se puede decir que en una esfera, se forma como un sólido, se le llama sólido en matemáticas a una superficie ideal o imaginaria en una superficie. Y bueno, es el ángulo que se crea aquí, ¿no? Este, por ejemplo, es la pared de la esfera y está formando un tetraedro, ¿no? Y este tetraedro tiene un estereoradián, que es el ángulo que se forma en esta parte de aquí. También si este, por ejemplo, fuera un círculo, se estaría formando en lugar de que fuera un cuadrado, el área sobre la superficie de la esfera, si esto fuera un círculo, entonces estaría formando aquí un cono, ¿verdad? Y en ese cono había también un ángulo. En la densidad luminosa se utiliza el estereoradián para medir la cantidad de iluminación que hay en una lámpara, por ejemplo, ¿no? O la cantidad de luz que nos llega del sol, es la densidad luminosa, ¿verdad? Y se mide en un metro cuadrado cuánta densidad luminosa llega del sol con el estereoradián. Igual con las lámparas o los focos de mano, también, ¿verdad? Se calcula la distancia de la pared hasta que encuentre el radio equivalente a la distancia, ¿no? Con la lámpara, con el foco, y eso se mide para medir la densidad luminosa y para medir también la cantidad de luminosidad en candelas, ¿verdad? O en lumens, que se utiliza también en la física, pero eso es para densidad luminosa que no tiene nada que ver con la densidad de la materia, ¿verdad? Es otro concepto diferente. Y bueno, en las magnitudes por su naturaleza vamos a tener dos magnitudes principales, dos grupos, ¿no? Que son las escalares y son las magnitudes vectoriales. Las escalares solamente van a estar determinadas por la unidad y un valor numérico, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo, que es el segundo nada más, es su unidad, y el valor numérico, pues es la cantidad de segundos, por ejemplo, 10 segundos, 5 segundos, nada más, ¿no? O sea, es un valor con su unidad nada más. Por ejemplo, la temperatura también, ¿verdad? Es 1 grado, 2 grados Celsius, o centígrados, o Kelvin, ¿verdad? El volumen también es una magnitud escalar. Y las magnitudes vectoriales, pues son magnitudes que van a tener, aparte que van a tener una unidad, un valor numérico, pero también van a tener una dirección, un sentido hacia dónde se dirige, ¿no? El movimiento de esa magnitud que se está midiendo. Finalmente, acá tenemos las magnitudes tensoriales que se utilizan para modelos tridimensionales de la materia, para poder analizar objetos en diferentes planos o en diferentes planos de coordenadas.
Y esto, pues son modelos no tridimensionales que se usan para hacer análisis de esfuerzo o de deformación en diferentes materiales, ya sea desde el punto de vista de la geología o también en la ingeniería, también se utiliza mucho en la deformación, ¿verdad? Para ver calidad de materiales, en resistencia de materiales. Bueno, entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de densidad. Bueno, la densidad es un concepto que se utiliza en física y se utiliza en la química. Y es una relación que existe entre la cantidad de masa de una sustancia en un volumen determinado. Y esta característica de la materia, pues es intrínseca a la materia y no va a depender de la cantidad de sustancia, sino va a depender de la cantidad de volumen o la cantidad de masa, perdón, en un volumen determinado. Aquí tengo, por ejemplo, una jarra con agua, ¿no? De 1 litro. Y aquí tenemos una pipa con agua. La densidad del agua, vamos a decir que es de 1. Es la característica, ¿no? De la materia del agua. Pero, sin importar el volumen o la cantidad de agua que exista en un recipiente determinado, su densidad va a seguir siendo de 1. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, y esta densidad puede variar dependiendo el estado en que se encuentre la materia. Por ejemplo, en el estado gaseoso, la densidad por lo general en estado gaseoso es más baja. En estado líquido tiende a ser un poquito mayor que el estado gaseoso y en el estado sólido, la materia por lo general, su densidad es mayor. Sin embargo, en el agua, cuando el agua llega a estado sólido, sus partículas pues se dilatan, se expanden y disminuye su densidad. Entonces, el agua ahora sí que es un elemento, ¿no? Especial de la naturaleza porque pues va en contra, ¿no? De las leyes de la física. Y bueno, la densidad se estableció que para todos los cuerpos es en relación, para líquidos y sólidos está en relación de la densidad del agua. Por ejemplo, 1 litro de agua pesa 1 kilogramo de agua. Entonces se dice que, o 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo de agua, ¿no? Entonces, la densidad del agua es de 1. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo de agua, ¿no? Entonces, esa es la densidad a partir de la cual no se toma la relación para los líquidos y para los sólidos. Para los gases, pues se emplean otras relaciones, ¿no? En función del aire, ¿verdad? Se toma la relación de la densidad del aire a 0 grados centígrados y se utilizan otras técnicas diferentes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la fórmula de la densidad, que está dada por la letra griega Rho, que parece una P minúscula, ¿no? En nuestro alfabeto. Y la densidad va a ser igual a la cantidad de masa en un volumen determinado. Y es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, solo se basta conocer la masa y conocer el volumen de un cuerpo, de un objeto determinado, ¿no? Para conocer la densidad de ese objeto, ¿no? Aquí siempre la pregunta típica que nos hacen los maestros, ¿no? ¿Verdad? Una pregunta capciosa que nos preguntan, si ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo, verdad? Siempre nos hacen esa pregunta, ¿no? Y nosotros siempre decimos, no, pues pesa más 1 kilo de plomo, ¿verdad? Pero esa es la respuesta que nos da, esa relación que da la mente, ¿no? De la idea que tenemos de que sí existen objetos más pesados que otros o más densos que otros, ¿verdad? Entonces siempre tenemos esa idea de densidad, ¿verdad? Aunque no conozcamos el concepto, siempre tenemos la idea de que hay objetos más densos que otros. Aquí, por ejemplo, en esta balancita, pues tenemos aquí 1 kilo de plumas, que ocupa un volumen más grande que 1 kilo de plomo, ¿verdad? Que ocupa un volumen menor. Sin embargo, pesan lo mismo los dos, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta es que pesan lo mismo, ¿verdad? Lo mismo los dos. Bueno, ok. Bueno, entonces el volumen, pues como ya sabemos, ¿no? Es la cantidad de materia, ¿no? Que hay es la cantidad de materia que hay en un espacio determinado, ¿verdad? El volumen es en un cubo, por ejemplo, pues es la cantidad el espacio, ¿no? Que ocupa la materia, ¿no? Toda la materia ocupa un espacio, ¿no? En el universo.
Y eso es el volumen, ¿no?, de la materia, y la masa en la física, pues es una magnitud que nos ayuda a conocer, ¿no?, la cantidad de materia, ¿no?, que tiene un cuerpo. Dentro del sistema internacional, pues la unidad de medida de la masa es el kilogramo. Eh, y bueno, visto de otro modo, la masa tiene que ver más con la cantidad de átomos, ¿no?, que existen dentro de la materia o dentro de la masa. Entonces, a mayor átomos, o una mayor cantidad de átomos dentro de la masa, pues la densidad va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver ahorita que densidades, por ejemplo, del oro, del plomo, de otros elementos, pues son diferentes, ¿no? Porque va a tener que ver con su arreglo atómico, ¿no? Con su arreglo molecular de la sustancia. También la masa en la física también es una medida, ¿no?, para conocer la inercia de los objetos. La inercia de los objetos en la física es esa característica de la materia de mantenerse en un reposo relativo o mantenerse en un movimiento constante también, ¿verdad? Sin ser afectado. A mayor masa, la inercia es mayor, ¿verdad? Es más grande la oposición a modificar ese estado de reposo o de movimiento de la materia. En la naturaleza, todos los objetos, toda la materia está en movimiento en el universo. No hay nada que esté en reposo. Entonces, cuando hacemos un análisis, ¿no?, en física de una materia en reposo, nosotros decimos que es un reposo relativo, ¿verdad? Porque lo estamos midiendo con respecto a otro punto de movimiento, ¿no?, para poderlo considerar en reposo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos a una persona queriendo mover esta roca, ¿verdad? Que está, su masa, pues es muy grande, ¿verdad? Entonces su inercia de estar en reposo relativo, pues es muy grande con respecto a él, ¿no? Porque su masa es menor. Entonces, este objeto, que es esta persona que está aquí, su masa o su inercia no es lo suficientemente grande para cambiar la inercia de este objeto, ¿verdad? Entonces la masa también, en física, también tiene que ver con la inercia de los cuerpos. Y bueno, la densidad nace a partir de más o menos en el año 250 antes de Cristo en Grecia, en una ciudad, en Siracusa. Había un rey, ¿no?, que había mandado, pues a su artesano, ¿no?, le había mandado hacer una corona de oro, pero el artesano creo que hizo trampa, ¿verdad? Entonces el rey pensaba él que no había usado toda la cantidad posible que se le había entregado de oro. Entonces el rey quería saber si el artesano había usado toda la cantidad de oro que se le había entregado, pero había un problema, el rey no quería que destruyeran la corona porque le había gustado mucho, pues. Entonces Arquímedes, que era un matemático de ahí de la época, pues que vivía, ¿no?, trabajando, haciéndole, pues trabajo, ¿no?, a las personas, les resolvía problemas en la vida cotidiana. Acuérdense ustedes que Arquímedes, pues, fue el inventor de la palanca, del tornillo sin fin, de una gran cantidad, ¿no?, de inventos, ¿no? Entonces a este filósofo griego se le encarga, ¿no?, pues que busque la forma, ¿no?, de resolver ese problema, ¿verdad? De saber si el artesano había utilizado la cantidad de oro que se le había entregado, ¿no? Que si no había usado alguna aleación con otro metal, ¿verdad? Como plata, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Arquímedes sabía que la densidad o la masa del oro es invariable, ¿verdad? Entonces, la solución sencilla era fundir la corona y pesarla, ¿verdad? Y compararla con otro volumen de oro similar. Pero el problema era que el rey, pues, no quería, ¿no?, que se destruyera. Entonces Arquímedes en un baño que se estaba dando en una de sus bañeras se dio cuenta que cuando metió su cuerpo al agua, pues se dio cuenta que el agua se desplazó, el volumen de agua fue desplazado, y entonces él se quedó pensando, ¿no?, que la masa de su cuerpo había desplazado un volumen de agua, y que ese volumen de agua podría ser el volumen del cuerpo, ¿verdad?, que desplazó, porque el problema es que la corona era un cuerpo irregular.
Con cuerpos geométricos, por ejemplo, con cubos, con rectángulos, pues es fácil, ¿verdad? Pues medir el volumen, pero en un cuerpo irregular, ¿cómo sacamos el volumen? Entonces, pues él gritando, ¿verdad? Se levanta, sale a la bañera corriendo, gritando Eureka, Eureka, lo encontré. Eureka en griego significa lo encontré. Y cuenta la anécdota, ¿verdad? Que él sale desnudo corriendo por las calles de Grecia, ¿verdad? De Siracusa, gritando Eureka. Entonces, pues él, aplicando el principio de Arquímedes, que así se conoce hoy, aquí tenemos, por ejemplo, un objeto irregular, una roca. Entonces él sumerge la corona en una cantidad de agua conocida. Cuando sumerge la corona, por ejemplo, aquí está la roca que se sumerge, aquí están 22 mililitros. Y al sumergirse, como es un cuerpo sólido y que tiene se supone que tiene una estructura molecular fija, ¿no? Que no varía en ninguna de sus partes, su densidad es homogénea, pues la cantidad de volumen desplazado equivale al volumen del objeto, ¿verdad? Entonces él ya tenía el volumen, que era la incógnita, ¿no? De la ecuación que él no podía encontrar. Y con el peso de la corona, pues él ya tiene la masa. Entonces ya él puede determinar la densidad de la corona y decir si se utilizó la cantidad de oro total, ¿verdad? En la corona, ¿verdad? Entonces así es como nace la fórmula de la densidad con el principio de Arquímedes, así se llama, ¿no? Así se conoce como el principio de Arquímedes, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver algunos instrumentos de medición para la densidad. Yo, por ejemplo, en la universidad estuve encargado de un laboratorio de química de suelos y de aguas agrícolas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un instrumento que se llama densímetro de Bujokus. Este densímetro de Bujokus es un instrumento de vidrio, es como un bulbo, está hueco y tiene aquí una reglilla, tiene mediciones y aquí tiene un contrapeso. Esta es una tablita para los tipos de suelos. Ahorita les voy a decir cómo funciona. Estas son probetas, son de 1 litro, las probetas. Entonces, en la probeta se disuelve la muestra, ¿no? De suelo y se le pone un compuesto químico, que seguramente son estos frasquitos que están aquí. El compuesto químico se usa hexametafosfato de sodio o se puede usar hexametafosfato de potasio. ¿Para qué se le pone este compuesto químico? Porque las partículas de arcilla en el suelo, en el sedimento, tienen cargas eléctricas positivas y negativas y son muy, muy ionizantes. Entonces, si no usamos este reactivo lo que hace que las partículas de arcilla y de limo se carguen de la misma carga, o se vuelven todas negativas o se vuelven todas positivas. Entonces, ¿qué pasa? Que todas se repelen unas de otras y no se pueden juntar y se encuentran dispersas en la solución, ¿verdad? Con agua destilada. Y se pone un testigo solamente con agua destilada nada más. Y aquí está la persona, por ejemplo, esta persona está con el agitador, está agitando homogeneizando la muestra, ¿verdad? Del suelo, ¿verdad? Para medir la densidad, ¿no? Con el hidrómetro de Bujokus. Este se mete aquí y se mide la densidad inicial y se mide también aquí en el testigo, en la muestra de agua destilada. Entonces, a la hora se hace otra medición y luego a la otra hora se hace otra medición hasta que ya quedan completamente asentadas todas las arcillas. Y como va variando la densidad del líquido, esos valores de densidad ayudan a determinar el contenido de arcilla y del limo, y con el tiempo también, claro, para determinar el contenido de limo y arcilla del suelo. Se hacen otras mediciones de densidad del suelo, por ejemplo, la densidad aparente, la densidad real del suelo. Por ejemplo, la densidad aparente del suelo pues es la densidad del suelo más los poros de aire que hay dentro del suelo, ¿verdad? Y la densidad real es la densidad del suelo sin los poros, ¿no? Entonces, se hacen ahí una serie pues, de trabajos, ¿verdad? El suelo se mete en agua destilada para eliminar el poro, se pesa la muestra, y así sucesivamente hasta lograr el contenido, ¿no? Porcentual de limo y arcilla. Y en ese triángulo que tenemos de texturas de suelos, aquí, por ejemplo, tenemos el contenido de 100% de arcilla, ¿sí?
Aquí tenemos, por ejemplo, hacia abajo, aquí es 100% limo en ese triángulo. Aquí es arena, 100% arena. Entonces, en función de estos valores de la densidad, como va variando con el tiempo la densidad de la sustancia, se puede determinar el contenido de arcilla, de limo y de arena de un suelo. ¿Y esto para qué sirve? Pues en la agricultura, en la vida diaria, pues los alimentos que consumimos del campo, ¿no? Las hortalizas, pues nos ayudan a medir la lámina de riego, ¿verdad? Cuánta agua se necesita para que el agua llegue a las raíces de las plantas, ¿verdad? Y que a la hora de fertilizar, pues quede el fertilizante, ¿no? A la profundidad deseada, ¿verdad? La profundidad de la raíz. Y eso está en función de la densidad, ¿no? Tanto del suelo como de la porosidad del suelo, ¿verdad? Y una de las técnicas para medir la arcilla es a través de la densidad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las aplicaciones y es un instrumento, ¿no? Que se utiliza para la medición de la densidad. Este que tenemos aquí, por ejemplo, es un pignómetro. Este es un pignómetro para líquidos. Es una botellita que ya tiene un peso específico, ¿no? Este es su tapón, perdón, su tapa, y este es el contenedor. Entonces, este es para medir densidades en líquidos. Se usa mucho esto en la industria, en toda la industria, para el envasado. Es importante conocer la densidad porque pues, podemos saber, por ejemplo, cuánta carga puede soportar una estructura o una lata, por ejemplo, de pintura. Si conocemos la densidad de una pintura, podemos saber cuánto pesa la lata y saber, por ejemplo, quiero yo hacer envases para que tengan 1 litro de pintura, por ejemplo, ¿no? Pero 1 litro de pintura, o 1 kilogramo, mejor. Vamos a decir que quiero que un envase tenga 1 kilogramo de pintura. Pero 1 kilogramo de pintura, como la densidad es diferente a la del agua, entonces, pues el envase o la lata, pues va a tener un volumen inferior o mayor, ¿no? Dependiendo a 1 litro, ¿no? Dependiendo de la densidad, ¿no? De lo que estamos midiendo. Entonces, esta botellita que parece una botellita de perfume, es un pignómetro. Es un pignómetro de vidrio, hay también para polvos, hay pignómetros de metal también. Entonces, lo que se hace, se mide la temperatura del laboratorio, se mide la temperatura del pignómetro, se mide también la temperatura del líquido y se llena al ras del líquido que queremos medir. Entonces, la tapita del pignómetro aquí tiene un capilar, tiene como un orificio que cuando nosotros lo insertamos en el pignómetro, de tal modo que los gases, como tiene un hoyito, por aquí se escapa todo el volumen excedente, se derrama y se escapan las burbujas de aire, de tal modo que nos da una precisión muy alta en la densidad, ¿no? Del objeto. Entonces, como conocemos el peso del pignómetro, lo pesamos en seco, primero el pignómetro, una balanza analítica, y luego lo pesamos con el líquido adentro y restamos, ¿no? El peso del pignómetro menos el peso del pignómetro con el líquido adentro y obtenemos la masa del líquido. Y como ya conocemos el volumen del pignómetro, de cuánto contiene de líquido, pues podemos nosotros determinar la densidad, ¿no? Del líquido. Este es un pignómetro para gas. Este sí desconozco cómo es el funcionamiento para los gases. Y aquí, por ejemplo, está la densidad del aire dependiendo de la temperatura. Como les mencionaba, la densidad del aire se usan otros parámetros. Para líquidos y sólidos, se usa de referencia a la densidad del agua, que es la densidad de 1 que les decía hace rato. Y ya en gases se usan otros elementos, ¿verdad? Que van en función de la temperatura y de la presión también del aire, ¿verdad? Que se está midiendo. Bueno, también la densidad, no se me puede pasar a mencionarlo, ¿verdad? Como buen geólogo. Pues se utiliza también en las rocas, en los minerales, para determinar algunas propiedades físicas, ¿verdad? De los minerales para su identificación. Aquí tenemos 2 rocas, tenemos un granito y tenemos un basalto. Y en el planeta tenemos también lo que es la corteza oceánica, que es de composición basáltica, que es más densa que la corteza continental. La densidad de la corteza oceánica es de 3 gramos
por centímetro cúbico aproximadamente, y la de la corteza continental es de 2.7 gramos, ¿verdad? Por centímetro cúbico. Entonces, cuando nosotros tenemos un choque de dos placas, una placa oceánica y una placa continental, por diferencia de densidad, la densidad de la placa oceánica se va por debajo de la continental, debido a que es más densa. Y está relacionada con su composición química también, ¿verdad? Mineralógica, ¿no? Los basaltos tienen composición predominante en hierro y magnesio y calcio. Y los granitos, pues tienen silicio, tienen potasio, sodio, tienen elementos más, pues más ligeros, ¿verdad? Que las rocas basálticas. Esta es una lámina delgada, ¿no? Esta es vista al microscopio petrográfico de esta roca. Aquí se ven los minerales, ¿no? El olivino, los piroxenos, que son minerales de magnesio y de hierro. Y acá tenemos la ortoclasa, que es este mismo rosita que se ve aquí, que son minerales de potasio y silicio. Entonces, y bueno, la densidad de la roca y de los minerales también se utiliza en la construcción. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer una construcción y queremos conocer la carga, por ejemplo, de una losa o de una trave, pues necesitamos conocer la densidad de la roca y también de la arena, ¿verdad? Que estamos usando para ese mortero, ¿no? Entonces, si no queremos que nuestras casas se nos caigan, se nos derrumben, ¿no? Nuestros edificios, tenemos que tener pues muy en claro, ¿no? La densidad que estamos utilizando en los diferentes materiales. Y para la construcción, pues se maneja que pues la densidad de un hormigón, la densidad del concreto armado, ¿verdad? Que contempla pues, las varillas, el alambre, la grava, arena, cemento. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla periódica de los elementos químicos y tenemos las diferentes densidades, ¿no? De los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la densidad del hidrógeno, 0.07, pero es un gas. Acuérdense que los gases tienen diferentes medición, ¿verdad? Por ejemplo, estos tienen valores mayores a 1 y son gases, porque el punto de referencia es el aire a 0 grados centígrados, ¿verdad? Y aquí tenemos los metales. Por ejemplo, aquí tenemos el oro, tiene una densidad de 19.3. ¿Qué quiere decir? Que un centímetro cúbico, imagínense un cubito de oro de un centímetro cúbico pesa 19.3 gramos. Entonces, un litro de oro va a pesar 19.3 kilogramos de oro. Imagínense un litro, un vaso de yogur de un litro, por ejemplo, si lo llenamos de oro, va a pesar lo que pesa una cubeta llena de agua, ¿no? De esas de 19 litros aproximadamente. Por ejemplo, este es el elemento químico más pesado que hay en la tabla periódica, que es el laurencio, que tiene una densidad de 81 gramos por centímetro cúbico. Estos que están aquí son elementos químicos de laboratorio, son sintéticos, ¿no? que tienen poca vida útil o poca vida en el laboratorio, ¿no? Se desintegran rápidamente y tienen también densidades muy altas. Y tiene que ver también con el arreglo de los átomos, ¿no? Lo que decía al principio. Aquí, por ejemplo, la densidad del aire, ¿no? También tiene que ver, ¿no? Estos globos que están aquí flotando, como el aire se calienta y los cuerpos al calentarse disminuye su densidad. Entonces, el aire que está dentro del globo, como está caliente, tiene una densidad menor a la densidad que está por fuera, ¿verdad? Entonces tiende a flotar, ¿no? Como la madera, por ejemplo, ¿no? La madera tiene 0.9, ¿no? De densidad. El agua tiene densidad de 1, entonces por eso flota en el agua. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuerpo humano que tiene una densidad muy parecida al agua dulce, que tiene la densidad de 1, ¿verdad? Y el agua de mar, pues tiene densidad de 1.27 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, por eso flotamos en el mar, ¿verdad? Porque tenemos una densidad menor que el agua de mar. La densidad del aire también, por ejemplo, a mayor altura en la atmósfera, la densidad del aire disminuye porque encima de la columna de aire, pues hay una carga menor, ¿verdad? Atmosférica, ¿verdad? Sobre el aire y también hay una estratificación del gas de la atmósfera. Los gases más pesados tienden a estar abajo y los gases más ligeros se van hacia la parte más alta de la atmósfera, también por diferencia de densidad.
Entonces, si nosotros conocemos la densidad del aire o de los estratos de la atmósfera, también podemos utilizar la vida diaria, ¿no? En los vuelos de las naves espaciales, de los aviones, e inclusive a la hora que escalamos montañas también, ¿verdad? Podemos saber, pues, a qué altitud, ¿no? Podemos, en función de la densidad del aire, vamos a tener disponibilidad de oxígeno. Aquí tenemos una tablita, por ejemplo, ¿no? Con densidades del aire en función de la altura y la temperatura, ¿verdad? También, ¿no? Y la presión en milibares. En la vida diaria, como les mencionaba anteriormente, es importante, pues, conocernos la densidad de diferentes objetos. Aquí, por ejemplo, tenemos varilla, tenemos los bloques, el cemento, y todo esto tiene una densidad. Si conocemos la densidad de estos materiales, podemos nosotros calcular el tipo de cimentación, ¿verdad?, que va a tener esta obra. Porque si la cimentación no está de acuerdo al peso, a la masa y a la densidad de la estructura que está soportando, pues va a tender a fracturarse, a ceder y pues va a tener afectación del edificio a corto o a largo plazo. Aquí tenemos una serie de sustancias, ¿no?, que también usamos en la vida diaria y que tienen sus densidades aquí. Y bueno, por mi parte, pues ya, pues es todo, ¿no? Y decirles nada más, pues que nosotros nos encontramos en la Universidad Autónoma de California Sur. Y pues repetirles, ¿verdad?, que tenemos nuestras carreras ahí, la carrera de gestión, ciencias del agua, la carrera de geólogo y la carrera de geología ambiental. Y avisarle a los muchachos que la convocatoria es el 27 de marzo. Ahí si tienen algún conocido que le interese entrar a la universidad, pues ahí denle el pitazo, ¿no? Que el 27 de marzo sale la convocatoria para las carreras. Y bueno, por mi parte, pues es todo. No sé, ¿tienen algunas preguntas? ¿Quejas? ¿Comentarios? Muchas gracias, maestro. Estuvo ahora sí que lo que es la física, pues siempre son fenómenos que acontecen a nuestro alrededor, ¿no? Y los jóvenes seguramente ven todo lo que está pasando a su alrededor. Y esa es la importancia pues de aprender, de tener una educación desde primaria, secundaria, preparatoria, en la cuestión de física, ¿no? Comprender que todo tiene una explicación y un porqué. Y en base a todo eso, pues nos lleva a tener una mejor vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pregunta mientras se animan los muchachos aquí, ¿no? A preguntar, pues está abierto el chat, pueden hacer las preguntas vía escrita, por favor. Cuando hablamos de densidad, ya veíamos hace rato que el agua salina es más densa que el agua que nos llega a nuestras casas. Y sabemos que el corazón de los seres humanos funciona como una bomba, ¿no? Una bombita que hace circular la sangre en nuestro organismo. Obviamente, cuando esa sangre no es tan densa, no es tan espesa, pues el corazón trabaja de manera más tranquila, ¿no? Entonces, mi pregunta es, muchos de los jóvenes aquí presentes pues tienen sus abuelos y lamentablemente a veces pudieran tener alguna afectación cardíaca y el doctor va y les dice, deje la sal. ¿Por qué les dice, deje la sal? Bueno, pues esa pregunta es más para un médico, ¿verdad? Entonces, pues resulta que yo sí, pues yo tengo una afección cardíaca, ¿no? Entonces la pregunta me queda bien a mí, ¿verdad? Okay. Eh, bueno, la sal se la prohíben, bueno, nos la prohíben los doctores porque por el contenido de sodio que tiene la sal, estimula pues que el cuerpo pues secrete, ¿no? Ciertas, se puede decir hormonas, ¿no? Que estimulan la elevación de la presión sanguínea, ¿verdad? Entonces, también, pues puede elevar la densidad de la sangre, ¿no? Pero sí está más relacionada con la presión arterial, ¿verdad? El uso de la sal, que estimula, pues, la segregación o ciertas hormonas, ¿no?, en el cuerpo. Ok, muy bien. Pero sí, esa pregunta sí está más para un doctor que para... Dice que ya está animando a preguntar. Dice María Fernanda del cuarto B, del Vespertino del Pantel Sol, dice, la pregunta de ella es, ¿cómo se relacionan la densidad y la flotabilidad? ¿Qué pasa si un objeto tiene mucha densidad?
Ah, ok. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Hace rato, pues la disponibilidad, ¿no? De la materia, ¿verdad? Cómo está constituida la materia, ¿no? Sus átomos. eh, los objetos se van a estratificar o se van a acomodar, ¿no? Dependiendo de su densidad. Por ejemplo, nosotros, el agua de mar, ¿no? Que tiene una densidad de 1.03, 1.3 de densidad y el agua dulce que tiene la densidad de 1, ¿verdad? Eh, como los átomos, ¿no? La estructura de la materia en un cuerpo menos denso está más separada, ¿no? La materia. Entonces, pues un cuerpo más denso va a tender a hundirse, ¿verdad? Porque su estructura molecular es más pesada que el otro, ¿no? Eh, Visto de otro modo, la materia, eh, en función del volumen, va a tener una cierta cantidad de átomos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les ponía yo, por ejemplo, del oro, por ejemplo, que tiene una densidad de 19.3, por ejemplo, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. Entonces, su densidad atómica es muy alta, es muy elevada. Y, por ejemplo, la densidad del aluminio, por ejemplo, que es de 2 punto y cacho, que es muy ligera. Por eso los objetos de aluminio son muy ligeros, ¿no? Entonces, su estructura molecular, su estructura atómica es menos densa, ¿no? Que la del oro, ¿no? Entonces, por eso la diferencia, ¿no? De densidad. Y en la flotabilidad pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el agua, por ejemplo, tiene una densidad de 1, que es la cantidad de agua que hay en un centímetro cúbico, ¿no? Que es un gramo. Y la densidad de la madera, que es de 0.9, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un centímetro cúbico de madera pesa 0.9 gramos y un centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. Entonces, como la densidad del agua es mayor que la de la madera, entonces la madera por eso tiende a flotar, por la disposición de la materia, ¿verdad? Que se encuentra dentro de la estructura molecular o atómica, ¿no? De la misma materia. Por eso el ejemplo que les ponía del qué pesa más, ¿no? 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas, ¿verdad? Pesan lo mismo los dos, pero ocupan un diferente espacio, ¿verdad? Un diferente volumen en el espacio. O también el otro ejemplo podría ser también así, maestro, ¿qué pesa más, un iceberg o el agua del mar, ¿no? ¿Por qué flotan los icebergs, no? Sí, O sí, sea, sí, los icebergs, por ejemplo, pues tienen dos características, ¿no? Una que son de agua dulce, ¿no? Y la otra característica rara que tiene el agua de que casi toda la materia cuando se solidifica aumenta su densidad, pero el agua no, cuando se solidifica disminuye su densidad. Entonces por eso el hielo flota en el mar. Aparte que el mar, pues es agua salada, ¿no? Y el agua salada no se puede congelar, por eso los mares no se congelan. De hecho, en el mar profundo, en las zonas abisales, pues hay temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados, ¿no? Pero no se congela por la cantidad de sales que tiene el mar, ¿verdad? Entonces, pues somos muy privilegiados, ¿no? Por esas características físicas y químicas que tiene el agua, ¿no? y a lo mejor otra pregunta tiene que ver con todo esto que ha platicado, maestro, la hace Jan Hernández, dice, disculpe, ¿qué pesa más, un litro de agua hervida o un litro de agua al tiempo? Ah, ok. Pues bueno, el agua en estado de ebullición sí disminuye su densidad, ¿no? Porque sus moléculas tienden a separarse. De hecho, la ebullición ocurre porque se rompe el enlace, ¿no? Entre el oxígeno y el hidrógeno. Hay un enlace molecular, ¿no? Entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, para lograr el punto de ebullición, hay que romper ese enlace y para romper ese enlace hay que separar la materia, ¿verdad? El hidrógeno del oxígeno. Y sí, disminuye la densidad, ¿no? Del agua caliente con el agua normal. Y otro factor es que el agua a nivel del mar va a tardar más en hervir que si nosotros la hervimos en una montaña, ¿no? A una mayor altitud, porque disminuye también la presión atmosférica, va a disminuir con respecto a la altitud donde nosotros nos encontremos. Entonces también la densidad va a variar dependiendo de la presión atmosférica, ¿no? Que tenga la temperatura y la presión atmosférica son factores que controlan la densidad. Muy bien, maestro. Otra pregunta que nos hace María Fernanda del cuarto B, que tiene que ver con la tabla periódica que mostró. Dice, ¿qué sustancia tiene mayor densidad?
Ok, en la tabla periódica, el que tiene mayor densidad es el laurencio, el que tiene la densidad de 81, la que mostré hace rato, ¿no? Ese es es el último elemento químico, creo que es el número 111 de la tabla periódica, no recuerdo bien. En la tabla periódica los elementos están ordenados, si no por ahí está la maestra Pedrín que me corrija, están ordenados en función del número atómico. Entonces el hidrógeno, por ejemplo, tiene un átomo, ¿no? O sea, y así va sucesivamente, pero no están relacionados con su densidad. Entonces el, el último sí tiene que ver, ¿no? O sea, coincide, ¿no? Que es el más pesado de todos. Y luego otra pregunta que hace Mía Palestina Rojas, dice, ¿qué factores afectan a la densidad? Pues va a depender del estado, ¿no? En el que se encuentra la materia, ¿verdad? Ese es uno de los factores que afectan, ¿no? Un objeto va a depender si va a estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. De hecho, esa tabla periódica que presenté es en estado sólido. Hay otra tabla periódica con densidades en punto de fusión. En el punto de fusión de los elementos químicos cambia su densidad, se vuelve menor. Entonces, la presión, la temperatura y el estado de la materia en que se encuentran van a ser los factores que controlan la densidad. ¿No? Otra pregunta que nos hace Cristian Tadeo González dice, ¿por qué flotan los barcos, ya que se suelen hacer de hormigón o algún metal y son más densos que el agua? Ok. Bueno, ahí tiene que ver con la ingeniería, ¿no? Los barcos por lo general, el casco sí pues, es de acero, ¿no? O de hormigón. Pero en el interior de los barcos pues, hay cámaras, ¿no? De vacías, ¿verdad? O hay estructuras de otros materiales más ligeros, que es lo que le da la flotabilidad. El acero, o el hormigón, ¿no? Yo nunca he visto un barco de hormigón, ¿no? Pero si esa persona dice, pues debe de haber, ¿verdad? Es un recubrimiento nada más que se les da. Otra pregunta que hace Saúl Sánchez dice, disculpe, una pregunta, ¿cuál es la sustancia con menor densidad? Pues los gases son una sustancia con menor densidad y pues son los que están hasta arriba en la atmósfera, ¿no? Son los gases más raros que hay, ¿no? De menor densidad. Luego dice María Fernanda del cuarto B, dice, ¿qué quiere decir cuando se dice que un cuerpo es denso? Pues está relacionado con la cantidad de materia, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, ¿verdad? O sea, un cuerpo cuando es muy denso quiere decir que hay una gran cantidad de materia en un volumen pequeño, ¿no? Para la relación que existe, ¿no? Un ejemplo claro es, no sé si alguna vez han levantado una batería de un carro, que están hechas de plomo, ¿no? Las baterías antiguitas de vehículos, ¿no? Los cuadritos de batería, pues es de plomo, ¿verdad? Entonces, pues el plomo tiene una densidad muy alta. Entonces, en un volumen muy pequeño hay una gran cantidad de materia. Entonces, eso es lo que le da a un objeto que sea muy denso, ¿verdad? Ok, muy bien. Nos está acompañando ahorita del plantel Salvador, la maestra Sandra Zúñiga, que es la maestra titular de los tres grupos que fueron invitados a esta reunión. Y ella convocó a un grupo de alumnos al plantel y les está pasando esta conferencia a todos, al grupo, ahí está sentados, todo el grupo, pues a través de un cañón, ¿verdad? Para que tenga se comparta más esta conferencia y no esté limitada a 100 personas. Entonces, le cedemos la palabra a la maestra Sandra, porque creo que tengo entendido que ella quiere hacer alguna sugerencia, alguna pregunta. Adelante, maestra. No se le escucha su voz, maestra Zúñiga. Sigue sin escucharse, ¿eh? No logramos escuchar la maestra Sandra. Bueno, a lo mejor la maestra ahorita tiene algún problema técnico porque no logramos escucharla. Vamos a aprovechar el tiempo por si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si la maestra ahorita puede de alguna forma corregir esa situación del sonido, les volvemos a ceder la palabra, ¿no? Este, bueno, al parecer ya no hay más preguntas en el chat.
Otra cosa que no mencioné es que, por ejemplo, la densidad, por ejemplo, puede ser absoluta, puede ser la densidad relativa. A ver, ya. Ahí ya, ¿verdad? Ok. Maestro, claro, sí. Ahí ya me escucho, maestro. Sí, adelante, muy fuerte y claro, sí, maestro. Ok, mil disculpas. Sí, les comentaba que estamos aquí con el grupo de a las 10:20. No pudimos entrar. Se oye muy, muy cortado, creo que se separó del micrófono, maestra. Ya no se le escucha, ¿eh? No se escucha. Ahorita se escuchaba muy bien, pero ahorita ya no, maestra. Ya, ¿Alguien me puede? ahí, Ok, ahí ya me alcanzo a escuchar, ¿verdad? ahí Ok. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Me voy a tener que arrimar aquí. Yo quería que los muchachos se vieran, pero bueno, le comentaba que sí, estuvimos a la mitad de la conferencia. Alcanzamos a ver las partes técnicas que tiene la densidad o que con la que podemos nosotros verificar para qué nos sirve a un nivel ingenieril. Sin embargo, estamos en el bachillerato y los muchachos están empezando a ver esta temática. Algunos vienen de secundarias que no lo habían tocado y me gustaría que el ingeniero nos hablara un poquito más sobre cómo lo podemos utilizar, pero ya a un nivel personal. Yo quería empezar, de hecho, el tema de densidad, lo tenemos que experimentar en el laboratorio, pero siempre lo experimentamos con cobre, con aluminio, con materiales que muchas veces no estamos con esa facilidad de tocarlo todos los días. Pero el tema densidad ahorita para la cuestión de los jóvenes, ¿cómo lo podríamos relacionar? muy bien, maestro. Adelante, maestro Efraín. Pues en la vida cotidiana, por ejemplo, tenemos el aceite de comestible, que si nosotros lo vertimos sobre agua normal, común y corriente, podemos nosotros ver que el aceite flota, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, un experimento muy sencillo para conocer el concepto de densidad es en un vaso poner miel de abeja, poner agua con colorante y poner aceite de cocina. Entonces, en el vaso, pues va a quedar, ¿no? Van a quedar diferenciados por densidad los diferentes materiales. La miel de abeja, que es más densa que el agua, se va a ir a la parte de abajo del vaso. El agua va a quedar en el medio, ¿no? Porque es de densidad menor que la miel. Y el aceite de cocina va a quedar hasta arriba, va a quedar hasta arriba del vaso, ¿verdad? Entonces ahí se van a ver bien las diferencias de densidades de tres sustancias que nosotros vemos en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, eso sería pues un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, pues son las embarcaciones, ¿no? Las tablas de surf, ¿no? Que están hechas pues de unicel con fibra de vidrio. La madera, por ejemplo, que flota también, ¿verdad? Es un ejemplo muy común. O cuando nosotros nos vamos a bañar a la playa, ¿verdad? Que hacemos el muertito ahí, ¿no? Que andamos flotando en el mar. Entonces, por esa diferencia de densidad, pues ya pues podemos flotar, ¿no? Entonces, a veces las personas, por ejemplo, también cuando se ahogan es porque se desesperan, ¿verdad? Empiezan a patalear, se cansan, cuando hay que tener calma, ¿no? Y tratar de flotar, ¿no? Aprovechar esas propiedades, ¿no? De la materia, ¿no? De la densidad. Pues no sé qué otro ejemplo, ¿no? Se pudiera dar en la vida cotidiana de la densidad. Ahorita tu intervención, maestro, tiene que ver con una pregunta que hizo Carlos Iván Jiménez del cuarto D, donde dice cómo se relaciona la densidad y la flotabilidad. Pues yo lo explicaba ahorita con el ejemplo Ajá. y el agua, ¿no? El aceite y el agua que no se mezclan. Los materiales con mayor densidad tienden a hundirse y los materiales con menor densidad tienden a flotar o a elevarse en el aire. Ya hablábamos de los gases, ¿no? Y luego otra pregunta que hace César Arellano del cuarto C, dice, a lo que sé, la densidad puede aumentar si su temperatura disminuye. ¿Es verdad?
Sí, sí puede aumentar. En los sólidos no es perceptible, no es muy perceptible, ¿no? Con el decremento, ¿no? De la temperatura, ¿no? En los líquidos se puede percibir ligeramente y en los que se nota más el aumento de la ansiedad es en los gases. Ustedes, por ejemplo, pueden agarrar un bote de agua, le ponen agua caliente y lo cierran y lo meten al congelador. Entonces, como las moléculas se van a empezar a agrupar, a juntar, se va también a arrugar el bote, ¿verdad? Se comprime también, ¿no? Porque hay una pérdida de volumen y esa pérdida de volumen es porque las moléculas se están agrupando y están aumentando su densidad, ¿verdad? O sea, la densidad no cambia el peso de la sustancia, lo que hace es que concentra la materia en un volumen menor. Eso es lo que hace, ¿no? Sí. Muchas gracias. Pues al parecer no hay más preguntas en el chat. Última oportunidad, si alguien quiere participar. Pues como no hay más preguntas, le vamos a dar un reconocimiento. No sé si esté Christopher escuchándonos. Christopher, ok. Un reconocimiento a la plática que nos acaba de dar el teólogo Jesús Efraín Pérez Espinosa. Dice, el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento al teólogo Jesús Efraín Pérez Espinosa, Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la UAPS, por su colaboración en el desarrollo de la conferencia Densidad, impartida a los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur. Lo firma nuestro director general, el licenciado Ramón Núñez Márquez. Maestro Efraín, pues le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó esta mañana. A ustedes jóvenes también pues, el estar presente aquí con nosotros, maestra Sandra, pues le agradecemos también toda la gestión que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y los invitamos, ustedes grupos están invitados para este próximo viernes para ver el tema de Bernoulli, ¿no? No recuerdo ahorita el tema, pero es un tema muy interesante, pero ya que tiene que ver con hidrodinámica, y pues las aplicaciones que tiene en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues a todos, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.